Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de arquitectura paisajista. Desde aquí, desde el Parque Independencia, disfrutando de estas glorietas y de estos jazmines amarillos en esta época del año que comienzan a tener toda su floración y todo esto que cae, que verdaderamente es bellísimo. Les dije la semana anterior que íbamos a tener prácticamente una clase de paisajismo y así va a ser. En el día de hoy vamos a hablar puntualmente de canteros, borduras, todo eso que nos alegra en nuestro jardín y que crea un punto focal sumamente interesante en temporada, fundamentalmente en temporada estival por su floración, y que en invierno debe de tener un sostén. Todo esto se lo van a explicar los profesionales que en el día de hoy van a contarles a todos ustedes cómo debemos de armar un cantero, cuáles son los detalles y los requerimientos al momento de jugar en el jardín y diseñar esto que tanta alegría nos da en temporada estival. ¿Quiénes son los profesionales que en el día de hoy van a estar con nosotros? El arquitecto paisajista Horacio Miglerina y la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego, ambos paisajistas, y vamos a comenzar de la siguiente forma, junto a la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego con esta clase de paisajismo. Bueno, aquí estamos, como les dijo Alba, para hablar de canteros o borduras. Justamente ella me preguntaba al comienzo de la charla qué diferencia habría entre canteros y borduras. Canteros y borduras es lo mismo. Siempre cuando hablamos de ellos nos referimos a un macizo formado por un conjunto de especies elegidas ya sea por su follaje, por su floración, por su forma, para dar un atractivo dentro de ese conjunto de especies elegidas. Es una buena época, sobre fin del invierno, de preguntarnos si queremos tener un cantero o una bordura. Un cantero o una bordura, ¿en qué situaciones se puede colocar o realizar? Las opciones son infinitas. Uno puede querer tener un cantero para alegrar, dar un acceso de entrada a la casa agradable, ya que el cantero nos permite un poco colmar nuestra ansiedad típica del hombre moderno, porque tenemos resultados muy a corto plazo. Podemos querer tener un cantero para sectorizar distintos espacios del jardín, hacer un rincón más agradable. Podemos querer tener una bordura para disfrutarla durante el verano cuando estamos en la pileta. También en el caso de las casas de veraneo es interesante durante este tiempo de verano poder disfrutar de una colorida y hermosa bordura. Cuando decidimos tener un cantero, lo primero que tenemos que preguntarnos dónde lo queremos emplazar. Entonces, en base a eso, vamos a tener que agarrar un papel para poder realizar un planito. Porque las mismas reglas que rigen para el diseño en general, rigen también para la formación de los canteros. Es decir, cuando hablamos de canteros, estamos hablando de dimensiones que tienen que ser proporcionadas con el espacio en el cual estamos trabajando. También hablamos de texturas, también hablamos de formas, y no es por desanimar, porque uno puede comenzar a hacer una bordura con pocas especies, pero requiere de la habilidad y la destreza del jardinero para lograr un resultado satisfactorio. Cuando nosotros realizamos una bordura debemos tener en cuenta principalmente la orientación, en qué lugar de nuestro jardín va a estar emplazada esa bordura.
si es con orientación, va a tener sol de mañana, si va a tener sol de tarde, si va a ser una bordura de media sombra. Esto es muy importante en cuanto a las especies que nosotros vamos a elegir. Una vez que hemos elegido el lugar, tenemos que darle una dimensión. Esa dimensión tiene que estar proporcionada con el espacio en el cual estamos trabajando. Las borduras o canteros las podemos emplazar en jardines grandes, en jardines pequeños, en jardines medianos. Por lo tanto, la podemos realizar en cualquier espacio. Muchas veces decimos, no, mi jardín es muy pequeño o es demasiado grande. Pero por supuesto, ese cantero debe estar proporcionado con las dimensiones de este espacio. La forma y el estilo que le vamos a dar a esta bordura. La forma y el estilo va mucho con el estilo de la casa y con el estilo en general del jardín. Puede ser una bordura que responda a líneas geométricas, ya sea rectangulares, triangulares, circulares, que cuando nosotros estamos dibujándolas en el papel, tal vez pensemos que va a ser demasiado rígida. Nada que ver. Luego, el follaje de las especies va a ablandar esas líneas y nuestra bordura resultará muy natural. Es interesante darles una buena forma a esas borduras para que desde el punto de vista del observador se despeguen un poco de los límites del jardín. Podemos tener un cantero o una bordura apoyada en un conjunto de arbustos preexistentes. Puede estar formando parte del espacio, siendo un cantero isla. ¿Qué quiere decir? Es un cantero que sectoriza un poco este espacio y mientras recorremos el jardín podemos ir observando esa bordura desde distintos ángulos. Nos puede servir también para hacer más agradable un sendero. La recomendación es que cuando hacemos un cantero o una bordura a ambos lados de un camino, estas especies se deben repetir hacia un lado y hacia otro para que el efecto sea más natural. Es decir, que ese camino esté atravesando una bordura que tenga especies similares. También podemos querer tener una bordura en el caso de que nuestro jardín o nuestro parque, ya sea un parque que tenga varios años, le da un toque de vitalidad y de actualidad. Las especies que vamos a elegir van a ser especies que estén de acuerdo al asoleamiento del que va a disponer esa bordura, del color que nosotros queremos obtener. Si estamos manejándonos en un espacio relativamente pequeño, los colores deberían o sugeriría en este caso de que sean colores pasteles, colores suaves, ya que los colores fríos nos dan sensación de lejanía y hacen que ese ambiente sea como más relajado y nos mienten la distancia, mientras que en el caso de los colores cálidos lucen bien con un buen asoleamiento. Por eso que es interesante que ustedes sepan de las variedades, sus comportamientos y el color de su floración. Después, cuando nosotros estamos realizando nuestra elección de las especies que vamos a plantar en esa bordura, lo que yo sugiero es agarrar un lápiz y un papel, dibujar a escala ese cantero, ya sea que va a ser un cantero de formas rectangulares, que podría ser de esta forma, puede ser un cantero que tenga formas curvas, también podría ser un cantero que tenga este tipo de formas. En el papel, a lo mejor, nos parece que va a ser muy rígido. Sin embargo, este cantero con esta forma
nos puede dar un efecto muy agradable en nuestro jardín. En una casa tenemos rosales, un conjunto de rosales rojos, y todo este borde es de pasto inglés, o podría ser un carex verde, por ejemplo. Desde el punto de vista de observador, prácticamente esta forma ya no la vemos porque está suavizada por el follaje de las plantas. En cuanto a la combinación de las especies, yo siempre recomiendo que para un principiante comience con pocas especies, con una combinación de colores que pueda manejar. Por ejemplo, si tenemos una bordura al lado de una pileta, será una bordura que recibirá mucho sol. Entonces, aconsejo usar plantas que tengan colores cálidos, rojos, naranjas y amarillos. Antes decíamos que las especies altas las colocábamos al fondo del cantero, las medianas en la mitad del cantero y las más pequeñas adelante. Hoy en día uno alterna variedades, especies altas sobre fondo del cantero, se pueden repetir hacia mitad del cantero y, ¿por qué no?, también hacia adelante del cantero. Esto le da un efecto mucho más natural a nuestro cantero. Las especies que nosotros vamos a elegir dependerán desde dónde nosotros vamos a visualizar ese cantero. Si nosotros queremos un cantero para observarlo desde el interior de nuestra sala en invierno, será un cantero que deberemos elegir especies de herbáceas que, si bien tal vez no estén en activa floración durante el invierno, sí tengan o conserven un follaje interesante. La bordura de herbáceas solamente, bueno, requiere de mucho conocimiento para poder saber qué herbáceas permanecen con su follaje en invierno, cuáles herbáceas no lo hacen, qué herbáceas en qué tiempo, en qué periodo de floración florecen, si florecen al principio del verano, si florecen durante todo el verano o hacia el fin del verano. De nuestro conocimiento dependerá prolongar el atractivo o no de esa bordura. También puede ser que si tenemos una casa de veraneo o un sector de pileta donde hemos hecho nuestra bordura que durante el invierno no lo vemos, necesariamente no tienen que ser especies que se mantengan bien todo el año. Pueden ser aquellas que en invierno se desmejoran o mantienen su follaje al ras del piso. Las borduras o canteros pueden ser de herbáceas solamente, pero también pueden ser borduras mixtas, es decir, que sean de herbáceas y arbustos. También podemos hablar, cuando estamos hablando de canteros y borduras, también podemos hablar de borduras o canteros con arbustos. Todo depende de las ganas de trabajar que tengamos. También podemos realizar borduras de arbustos solamente, eligiendo arbustos pequeños si nuestro espacio no es lo suficientemente grande. Luego, en los próximos encuentros, iremos hablando de cómo marcar nuestro cantero en el terreno, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo deberemos preparar el suelo, cómo debemos prepararlo y plantar las especies de acuerdo a las dimensiones de cada especie y las dimensiones del cantero. Tenemos que saber calcular qué número de especies puede colocarse en él. También de ello vamos a hablar y vamos a dar una regla práctica para que ustedes puedan calcularlo. Espero que hayan tomado nota de todo lo que María Cristina les estuvo contando en este momento y tengan en cuenta
que el programa siguiente, el sábado siguiente, también vamos a seguir hablando con la segunda parte de todo lo que refiere a esta clase de paisajismo en cuanto a canteros junto a María Cristina. Pero después de la tanda vamos a hablar con el arquitecto paisajista Horacio Miglerina viendo un concepto diferente de cantero.